Buenos días, soy la doctora María Luisa de Paz Vargas, residente de anestesiología del Hospital Nacional Guillermo Almenara. En esta oportunidad vengo a presentarles este tema, tal vez no conocido, poco difundido, referente a mi especialidad, ¿no? Que es manejo preoperatorio de pacientes para cirugía electiva. Tal vez mucho de ustedes, o alguno de ustedes, algún oyente, eh, tendría que realizarse algún procedimiento, alguna cirugía, ¿no? Y previo a esto hay mucho temor, desconocimiento, ¿no? Entonces, este tema me parece importante que la población lo sepa también y bueno, va a estar basado en un protocolo, ¿no? Durante muchos años o mucho tiempo se ha manejado este proceso de manera tradicional, basado en hábitos o experiencias del médico, ¿no? Pero no en basado en evidencia científica. Y bueno, con el pasar de los años se han creado consensos, un protocolo para uniformizar la información. Bueno, el contenido de esta presentación, vamos a comenzar con la definición del protocolo. El protocolo donde me estoy basando es el protocolo ERAS, está en inglés, pero traducido al español vendría a ser recuperación acelerada después de la cirugía. Después viene el objetivo de este protocolo, el rol del anestesiólogo, un punto aparte importante es el ayuno preoperatorio. ¿Por qué debemos aceptar este desafío de implementar el protocolo ERAS? Y por último, las conclusiones. Bueno, comenzamos con este esquema didáctico, ¿no? Para que se pueda entender que este protocolo, esto surgió en los 90. Aquí vemos la traducción, bueno, que es la recuperación acelerada después de la cirugía. Este es un programa multimodal, ¿no? Que tiene objetivos claros, objetivos de disminuir la pérdida de capacidad funcional y mejorar la recuperación en el periodo perioperatorio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El paciente cuando va a ingresar a un procedimiento o a una cirugía, hay una serie de procesos, ¿no? Estos lo conforman desde que antes que ingrese a la cirugía, un preoperatorio, intraoperatorio, transoperatorio, que es durante, y después de la cirugía, ¿no? Este protocolo tiene una importancia de implemente la importancia de darle la información al paciente y que éste también forme parte integral de la recuperación postoperatoria, ¿no? Hacerlo participar y previa información, obviamente, ¿no? Esto, como aquí podemos ver, ¿no? Tenemos un paciente en la clínica, hay una preparación preoperatoria, ¿no? Y esta es la parte previa a la cirugía, ya en el trans o intraoperatorio de la cirugía y anestesia, y posteriormente la recuperación, ¿no? Que vendría a ser la parte post-anestésica, el paciente pasaría a una unidad de recuperación post-anestésica, ya sea, y después de eso, ya sea a una unidad de alta especialidad o al piso de cirugía, ¿no? Depende de la condición del paciente. Para posteriormente un alta. Esto va a depender mucho de qué tipo de cirugía también se realice, ¿no? Pero para todo procedimiento, tipo de cirugía que sea en sala de operaciones, hay una preparación previa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo aquí? Vendría a ser disminuir el tiempo de recuperación, ¿no? La estancia hospitalaria del paciente. De un paciente informado, un paciente que sabe, que se le ha informado previamente, es un paciente que postoperatorio va a tener conocimientos, va a colaborar, es partícipe activo de su misma recuperación, ¿no? Optimizar el dolor, ¿no? Esto también va a depender del tipo de la cirugía y el objetivo también es que haya una movilización y una dieta precoz inmediata. Este es otro esquema, ¿no? Igual el protocolo. Como vemos aquí, el objetivo va a ser favorecer la rápida recuperación de los pacientes sometidos a alguna cirugía. Como vemos aquí, es un proceso, ¿no? De atención eh, con tres momentos importantes, ¿no? Aquí vemos el preoperatorio, que es lo que más o menos
ya les había adelantado. Aquí va un asesoramiento preadmisión, bueno, toda la parte administrativa, ¿no? De admisión que tiene que haber para la hospitalización del paciente. Aquí juega un rol importante el equipo que está ahí, ya sean las licenciadas, el equipo que está en hospitalización, ya preparado, ¿no? Saben qué paciente va a entrar a cirugía, qué paciente tiene que ser preparado. Y aquí hay un asesoramiento de parte también del anestesiólogo en este caso, ¿no? Que va a dar la información, definitivamente va a ser basado en la historia del paciente, ¿no? La historia, qué cirugía se va a realizar, y se le da la información al paciente sobre esto. La carga de líquidos y carbohidratos, eso también va a ser indicación previa del anestesiólogo. Últimamente esta evidencia, ¿no? De evitar ayunos prolongados, a diferencia de algunos años, ¿no? También este punto es importante, nos dan cierto tiempo, ciertas horas para manejar los previos de la cirugía. Hay una profilaxis, ¿no? Eso va a depender también de la historia del paciente, si hay una alergia, qué antibiótico escoger para el paciente, cuál va a ser mejor, ¿no? Tromboprofilaxis también, y bueno, algunas recomendaciones de qué medicamentos no utilizar también, ¿no? Todo esto va a ser indicaciones del médico en conjunto, de trabajo conjunto con el personal de hospitalización, pero también se hace partícipe al paciente, ¿no? Se le informa todo lo que se va a hacer y también cuál es el plan, ¿no? Se arma un plan para la cirugía posterior, ¿no? En el transoperatorio o intraoperatorio, bueno, esto va a ser uso de anestésicos de acción corta, bueno, esto va a depender muchísimo de qué cirugía estamos hablando. Como sabemos, o como es necesario explicarlo, ¿no? Se le va a explicar eso en el preoperatorio, pero hay una anestesia regional y general, ¿no? Definitivamente esto va a depender de la patología del paciente, alguna contraindicación para escoger una u otra, ¿no? Anestesia y analgesia epidural, que es la regional, evitar la sobrecarga hídrica, no hay una adecuada indicación, todo esto va a venir desde el preoperatorio, y mantener normotermia, es decir, la temperatura normal del paciente, en general las funciones del paciente, ¿no? Y en el postoperatorio, como vemos aquí, bueno, también va a haber un manejo de la analgesia, es decir, manejo de dolor, va a depender mucho de qué cirugía sea, hay cirugías más dolorosas que otras, ¿no? Algún protocolo extra o más que seguir con alguna cirugía en especial o con algún paciente en especial, ¿no? Evitar la sobrecarga hídrica, bueno, el retiro temprano de catéteres, todo esto también se le va a explicar previamente al paciente qué es lo que se va a hacer antes que comience la cirugía, ¿no? Hay cirugías más complejas que otras, hay que poner una vía más que otra, hay que poner algún catéter adicional, una monitorización más estricta en uno que otro, todo eso tiene que ser explicado al paciente previamente. También previamente firmar el consentimiento, ¿no? Después de la explicación que se le da y el paciente decide finalmente si es que opta o no, ¿no? por la cirugía. En este caso estamos hablando de cirugías programadas, electivas, ¿no? Una cirugía de emergencia es un capítulo aparte. Y bueno, movilización temprana y también una nutrición oral temprana, que vendría a ser uno de los objetivos, ¿no? A diferencia de repente de antes, ¿no? Un paciente que ya sabe, un paciente informado, nos va a colaborar más, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol del anestesiólogo en estos momentos, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el anestesiólogo? Ya lo había comentado antes, pero es importante desglosar cada ítem, ¿no? En la parte preoperatoria, como les había dicho, educación, información preoperatoria del paciente y preparación antes de la intervención. Hay cirugías que necesitan una preparación más exhaustiva que otras, ¿no? Pero cualquier tipo de procedimiento, cirugía que tenga que entrar a sala de operaciones con un anestesiólogo en sala, con personal en sala, es importante que el paciente sepa, ¿no? Porque también hay un consentimiento informado previo, entonces quiere decir que si lo firma, quiere decir que ha entendido y que asume también los beneficios y los riesgos que puede haber, ¿no? Como todo procedimiento. Y aquí un punto importante es el ayuno preoperatorio, ¿no? Que va a ser un punto aparte que vamos a tocar luego.
En la parte de intraoperatorios, bueno, ya para esto previamente conocemos la historia del paciente, ya hemos conversado con el paciente, hay cirugías que necesitan tal o cual antibiótico, de acuerdo a su historia de no alergias, se van a aplicar. Lo ideal es 60 minutos antes del corte, antes de la cirugía, ¿no? Va a ser disminuir la respuesta al estrés quirúrgico, ¿no? Va a depender también el uso de las técnicas que ya hemos armado, que ya hemos planeado, ¿no? Ya sea una anestesia general, una anestesia regional. Mantener estable al paciente lo más parecido posible a su basal, ¿no? A veces hay pacientes que tienden a la hipotensión, a veces pacientes que tienden a la hipertensión. Obviamente con la anestesia va a haber muchos cambios, ¿no?, hemodinámicos, pero lo ideal es mantener estable al paciente lo más parecido a su basal. Prevención de náuseas y vómitos, que es un tema bien importante. Esto lo vamos a prevenir explicando primero al paciente y también con algunos fármacos, ¿no? También se le va a explicar al paciente porque los efectos de los fármacos también son importantes. ¿Qué efectos tienen ciertos fármacos, ¿no? Somnolencia o algún fármaco te da náuseas o algún fármaco vómitos. Puede ser ya sea por los fármacos, puede ser ya sea por el mismo procedimiento en sí. Todo eso previo explicado al paciente. Y mantener la temperatura corporal. Todo esto tiene que estar explicado para que el paciente no le dé temor, no le dé ansiedad, ¿no? Y pueda recuperarse lo más pronto posible. En el postoperatorio vamos a ver que, bueno, el paciente después de una cirugía va a pasar a una unidad de recuperación postanestésica donde también hay un anestesiólogo, también hay un personal médico que va a estar vigilando al paciente. Va a depender de su historia, va a depender del tipo de cirugía que ha sido, ¿no? Unas más complicadas que otras, ahí se va a manejar el dolor. El procedimiento, el tipo de manejo va a depender del paciente, ¿no? La idea aquí va a ser que si bien en la unidad va a ser una hora, un par de horas vigilado, luego va a pasar a su piso, luego va a pasar de repente a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? A donde tenga que pasar. Lo importante ahí va a ser priorizar la recuperación del paciente, ¿no? Entonces, si hay menos dolor que ha sido manejado en la unidad de recuperación, también va a haber una mejoría, ¿no?, en todos los aspectos, ¿no? Ya sea que el paciente pueda moverse precozmente, ya sea que también puede iniciarse una nutrición precoz, ¿no? Todo esto va a depender de cómo también se manejó en sala de operaciones, ¿no? En cuanto al ayuno preoperatorio, igual sigue siendo un tema controversial, ¿no? ¿Cuánto tiempo no se debe comer antes del procedimiento? ¿Qué se debe comer, qué no se debe comer? ¿No? Si bien anteriormente se tenían los pacientes en un ayuno prolongado, ¿no? Se ha demostrado que no es bueno del todo, ¿no? Aumenta la ansiedad, también el metabolismo. Y bueno, hay ciertas horas para cada alimento. Definitivamente eso también es educación al paciente, ¿no? Junto con la asesoría del personal en hospitalización. Lo que dice el protocolo menciona ciertos alimentos, ¿no? Es que nos dan ciertas horas, ¿no? Se podría consumir líquidos claros, ¿no? Es más, recomiendan bebidas carbonatadas, líquidos, porque el paciente lo ideal es que vaya hidratado, ¿no? 2 horas de líquidos claros, pero son líquidos claros, agua, infusión, té claro, algún zumo pero sin pulpa, gelatina, ¿no? Aquí no incluyen proteínas, no incluyen grasas. Si hablamos de repente de pequeños que van a entrar a cirugía y que son lactantes o neonatos, son 4 horas para leche materna, como mínimo 6 horas con leche de vaca. Aquí, bueno, ya va a ser definitivamente distinta la composición de la leche, ¿no? Tiene caseína, tiene proteínas, tiene otros ingredientes, fórmulas infantiles y comida ligera, ¿no? Ya pasa, bueno, si hay un paciente que ha comido, ¿no? Ya hablamos de comidas completas, de sólidos, de una dieta completa, pues va a tener por lo menos que pasar 8 horas. Todo esto, bueno, va a ser totalmente
guiado previa a la evaluación preanestésica que se hace y también en conjunto con el médico tratante y con la licenciada, con el personal que está en hospitalización, ¿no? Muchas veces el paciente no logra entender bien los tiempos y tampoco las comidas, entonces eso va a ser en seguimiento estricto del personal, ¿no? Pero la idea de repente de este punto es que ya no se suele tener al paciente un ayuno prolongado, ¿no? Se ha demostrado que, bueno, que no nos causa beneficios, más bien nos prolonga la estancia del paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos aceptar este desafío, ¿no? Implementar el protocolo. Muchas veces, de repente, eh, todavía no se sabe, no están conocidos, se ha escuchado, ¿no? Pero no se ha profundizado en eso a los profesionales, ¿no? Y con esto concientizar también al paciente. Entonces se ha demostrado que hay una mejor adherencia, ¿no? Al protocolo, si hay una mejor adherencia, o sea, si se sigue las indicaciones que se les da, se le explica al paciente previa explicación, previa planificación, entonces esto se va a asociar a una estadía hospitalaria corta, ¿no? Y una menor tasa de complicaciones. Tal vez las complicaciones más que se resaltan, ¿no? Si es que es un paciente, por ejemplo, que ha comido, sobre todo, creo que eso es un punto bien importante, es que hay una aspiración, ¿no? Es parte de las complicaciones que podría haber si es que no se siguen las indicaciones, y todo eso va a estar explicado en la parte preoperatoria, ¿no? En la planificación que se hace, en la evaluación preanestésica. La realimentación temprana y movilización precoz, ¿no? Lo importante es que un paciente, de acuerdo a la cirugía que ha hecho, bueno, de su historia, va a ser ideal que haya una movilización precoz y alimentación también, ¿no? Temprana. Entonces, esto va a permitir al paciente que puedan autorregular, ¿no? Su ingesta de líquidos y el alimento, ¿no? Pasado poco tiempo después de la cirugía, sería lo ideal. Cuando hablamos, bueno, el manejo de fluidos, si bien todo lo que es ayuno, fluidos, todavía es un tema de repente controversial porque no se habla exactamente del tipo de la cantidad, ¿no? Pero pese a ello también hay una mejora en resultados en los pacientes que están hidratados, ¿no? Todo eso va a ser indicación del médico, juntamente, bueno, con el equipo y explicándole al paciente. Bueno, también como énfasis dentro de este protocolo es la analgesia que yo había mencionado, que es primordial, ¿no? No solamente para el bienestar del paciente por un confort o alivio, sino también porque, bueno, se va a priorizar se va a priorizar la analgesia multimodal, ¿no? Que es un término que se utiliza, que es utilizar diferentes vías para calmarle el dolor al paciente, para darle un alivio al paciente, ¿no? En este caso, para los pacientes que estén internados, ¿no? Ahora, dentro de las conclusiones, ¿qué es lo que ustedes tienen que llevarse de esta presentación? ¿Qué es lo rescatable, ¿no? De esto es que el paciente, la idea aquí es favorecer la rápida recuperación del paciente que va a estar sometido a una cirugía, ¿no? ¿Quién no quiere recuperarse rápidamente, ¿no? Después de una cirugía? Entonces es primordial, primero, con mucha información, con educación e información al paciente, nos va a colaborar en los siguientes procesos. Que haya una movilización precoz también es importante, nos evita algunas complicaciones, ¿no? Que ya sea que si uno está mucho tiempo prolongado en la cama, ¿no? Y, bueno, puede haber estreñimiento, puede causar algunas úlceras, bueno, algunas complicaciones. Todas estas se quieren evitar, ¿no? Una dieta temprana también, comenzando obviamente con dieta líquida, ¿no? Pero es lo más temprano posible que se pueda reiniciar la dieta del paciente y disminuir la capacidad funcional y mejorar la recuperación, ¿no? Entonces, ¿qué significa la capacidad funcional? Es tratar de que el paciente vuelva a su estado basal, ¿no? A la normalidad, al estado basal que era antes de la cirugía, ¿no? Recuperarse. Entonces, esas vendrían a ser las conclusiones, vendrían a ser los puntos que yo he querido tratar.
de un tema que posiblemente no se hable y que cause mucho temor también al paciente, ¿no? Cuando le dicen que se va a operar, cuando le dicen que va a entrar a una sala de operaciones, un procedimiento, muchas veces no lo entienden, ¿no? Y es importante que el paciente sepa, que tenga la información y con esta información no va a colaborar. La idea del protocolo también es primordialmente darle información al paciente y que él se vuelva partícipe también de su propia recuperación. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido la bibliografía. Está abierta, no en internet, son revistas y bueno, es un protocolo que está desde los 90. Y bueno, está abierto a todo el público si es que lo quieren consultar. También pueden consultarlo a su médico tratante. Y bueno, si están en un hospital y van a estar próximos a un procedimiento, a alguna cirugía, ya tienen una noción y también puedan preguntarlo al médico tratante o al personal que le va a hacer la visita para hacer el plan posterior a la cirugía. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto.